Capítulo segundo. El 29 de mayo Napoleón salió de Dresde, donde había pasado 3 semanas rodeado de su corte formada por príncipes, duques, reyes y hasta un emperador. Antes de marcharse dio las gracias a los príncipes, a los reyes y al emperador que las merecían. Riñó a los príncipes y a los reyes de los cuales estaba descontento, regaló sus perlas y sus diamantes, es decir, las joyas arrebatadas a otros reyes, a la emperatriz de Austria, y después de abrazar tiernamente a la emperatriz María Luisa, que estaba considerada como su mujer a pesar de que en París había otra, la dejó, según dice un historiador, muy triste por la separación y con el aspecto de no tener fuerzas para soportarla, aunque los diplomáticos estuvieran firmemente convencidos de la posibilidad de la paz y trabajasen para mantenerla con verdadero entusiasmo, aunque el emperador Napoleón escribiera personalmente al emperador Alejandro, llamándole señor y hermano, y le asegurara que no deseaba la guerra y que lo estimaría y lo consideraría siempre. Lo cierto es que el ejército emprendió la marcha mandado por el propio Napoleón y que éste a cada descanso daba nuevas órdenes para activar el movimiento de las tropas del oeste hacia el este. Salió de Dresde en una carroza de viaje tirada por 6 caballos y rodeado de pajes, de ayudantes, de campos y de guardias por los caminos de Posen, Thorn, Danzig y Königsberg. En cada una de aquellas ciudades fue aclamado por millares de hombres que salían a su paso alegres y emocionados. El ejército marchaba del oeste hacia el este y los 6 caballos que se habían levantado, que se iban relevando, lo conducían a él en la misma dirección. El 10 de junio Napoleón se reunió con su ejército, pasó la noche en el bosque de Wilkowicki, habían preparado alojamiento en una finca de un conde polaco. Al día siguiente dejó atrás el ejército, su coche se acercó al Niemen y, para inspeccionar los sitios por donde habían de pasar sus soldados, se puso un uniforme polaco y bajó hasta el río. Al ver al otro lado a los cosacos y las estepas en medio de las cuales estaba Moscú, la ciudad santa, la capital de aquel estado semejante al de los escitas, a donde había ido Alejandro el Grande, Napoleón, con gran extrañeza de todos y contrariamente a las consideraciones más elementales de la estrategia y de la diplomacia, ordenó la invasión y unas horas después sus tropas empezaron a atravesar el Niemen. El día 12 de mañana salió de la tienda instalada desde el día anterior en la orilla izquierda del río y presenció con un anteojo el desfile de sus tropas que salían del bosque de Wilkowicki y se iban extendiendo a lo largo de los 3 puentes tendidos sobre el Niemen. Los soldados, advertidos de la presencia del emperador, lo buscaban con los ojos y cuando descubrieron delante de la tienda la figura con redingote y sombrero un poco separada del séquito, echaron sus gorros al aire gritando ¡Viva el emperador! Y fueron saliendo del inmenso bosque que los ocultaba para dividirse en fracciones y vadear el río. Esta vez sí que iremos lejos. Cuando él se mezcla en el asunto es que va de veras. Míralo, míralo. ¡Viva el emperador! Ahí las tienes, las estepas de Asia, mar a tierra. Hasta la vista, Boshech. Te aguardaré el mejor palacio de Moscú. Hasta la vista, buena suerte. ¿Has visto al emperador? ¡Viva el emperador! Si me nombran gobernador de las Indias, Gerard, te haré ministro de Cachemira. Ya está dicho. ¡Viva el emperador! ¡Viva, viva! ¿Cómo huyen esos pícaros cosacos? ¡Viva el emperador! Míralos, ¿lo ves? Una vez los vi como ahora te veo a ti. Le vi imponer una cruz a un viejo. ¡Viva el emperador!, decían todos, viejos y jóvenes, ¡viva el emperador! Las caras de todos los soldados expresaban la alegría y el optimismo del principio de la campaña largamente esperada y el entusiasmo y la devoción que sentían por el hombre del redingote gris que presenciaba su marcha estacionado frente a su tienda. El 13 de junio, Napoleón, montado sobre un caballo árabe de pura raza que acababan de traerle, atravesó al galope uno de los puentes del Niemen, ensordecido por los gritos de entusiasmo que soportaba evidentemente porque no podía impedir que sus soldados expresaran de aquel modo el cariño que le profesaban. Aquellos gritos que lo acompañaban por todas partes le causaban una viva molestia, porque le distraían de las preocupaciones de orden militar que ocupaban su atención desde que se había reunido con el ejército. Atravesó uno de los puentes vacilante sobre las barcas y al llegar a la otra orilla torció hacia la izquierda y galopó en dirección de Kovno, precedido
por una escolta de cazadores entusiasmados y aturdidos de satisfacción que le iban abriendo el camino. Al llegar al anchuroso cauce del Vístula, se detuvo cerca del regimiento polaco de ulanos apostado en la orilla. ¡Viva el emperador!, gritaban con el mismo entusiasmo los polacos, deshaciendo las formaciones para acercarse a él. Napoleón contempló el río, se apeó del caballo y se sentó sobre un tronco del árbol caído que había cerca del agua. Hizo una señal y enseguida le llevaron un anteojo. Lo apoyó en el hombro de un paje que se le había acercado corriendo y que se sentía muy feliz de poder realizar aquella función, y se puso a mirar hacia la otra parte del río, sumergiéndose seguidamente en el examen del mapa que sus ayudantes habían extendido encima del tronco. Sin levantar la cabeza, dijo algo y dos ayudantes de campo se dirigieron corriendo hacia los ulanos polacos. «¿Qué hay? ¿Qué ocurre?», se oyó en las filas al acercarse uno de los ayudantes. Napoleón había dispuesto que se buscase el vado, a fin de que las tropas atravesaran inmediatamente el río. El coronel polaco de los ulanos, un gentilhombre bastante maduro, preguntó al ayudante, sonrojándose y tartamudeando de emoción, si les había permitido pasar el río con sus hombres sin buscar el vado. Con el temor de una negativa, igual que un chico que pide que le dejen montar a caballo, quería que le dejaran pasar el río a la vista del emperador. El ayudante contestó que probablemente el emperador no estaría descontento de aquella prueba de celo. Apenas el ayudante hubo expuesto su opinión, el viejo oficial bigotudo desenvainó la espada con cara radiante y ojos relucientes y gritó: «¡Viva el emperador!», y después de ordenar a sus ulanos que le siguieran, espolió el caballo y se acercó al río. Empujó con ira el cuadrúpedo que vacilaba y se lanzó al agua, dirigiéndose al centro de la corriente. Centenares de ulanos le siguieron. Hacía frío y en el centro de la rápida corriente el paso era difícil. Los soldados tropezaban unos con otros y se caían de sus caballos. Algunos de estos se hundían y también algunos hombres. Otros intentaban nadar, unos encima de las sillas, otros agarrados a las crines de sus monturas. Procuraban nadar deprisa para llegar cuanto antes a la otra orilla, y a pesar de que a medio kilómetro de distancia había un vado donde se sentían contentos y orgullosos de nadar y de ahogarse en presencia del emperador, que había vuelto a sentarse sobre el tronco y que ni siquiera miraba lo que hacían aquellos ulanos. Cuando el ayudante de campo, aprovechando un momento favorable, se permitió llamar la atención del emperador sobre la gesta de los polacos, el hombrecito se levantó, llamó a Berthier, se puso a pasear de un lado a otro de la ribera y empezó a dar órdenes, dirigiendo de vez en cuando una mirada de disgusto hacia aquellos hombres que se ahogaban y distraían su atención. Aquella escena no constituía para él ninguna novedad. Tenía la convicción de que su sola presencia impresionaba a los hombres y los precipitaba a la locura del olvido de sí mismos desde los desiertos de África a las estepas de Moscú. Pidió su caballo y se fue a su campamento. Se ahogaron unos 40 ulanos. A pesar de las barcas que se les enviaron para auxiliarlos, la mayoría fueron arrojados por la corriente a las orillas. El coronel y algunos soldados lograron pasar el río y pusieron pie en tierra penosamente al otro lado, desde donde, con los uniformes chorreando agua, gritaron: «¡Viva el emperador!», mirando con entusiasmo el lugar donde poco antes se hallaba Napoleón, que ya se había marchado. En aquel momento se creían muy felices. Por la noche, Napoleón, después de ordenar que se acelerase el envío de los billetes de banco rusos falsos preparados para ser introducidos en Rusia y que se fusilase a un sajón encima del cual se había encontrado una carta con informes sobre la disposición del ejército francés. Dispuso que fuera inscripto en la Legión de Honor de la que era su jefe supremo, el coronel polaco, que se había arrojado al río sin ninguna necesidad. Capítulo 3. Por aquel tiempo el emperador de Rusia se hallaba en Vilna, donde desde hacía más de un mes se pasaba los días presenciando revistas y asistiendo a maniobras. No había nada preparado para la guerra que todos esperaban, y el emperador había venido de San Petersburgo precisamente para organizar los preparativos. Ni siquiera había un plan general de campaña, y las dudas y las vacilaciones acerca del proyecto a seguir habían aumentado de una manera considerable durante la estancia del emperador en el cuartel general.
Cada uno de los 3 ejércitos tenía su comandante en jefe, pero no había un generalísimo para dirigir el conjunto y el emperador no quería aceptar aquella responsabilidad. Cuanto más tiempo pasaba Alejandro en Vilna, menos se ultimaban los preparativos y más enervantes se hacía la espera. Todas las aspiraciones de los que rodeaban al emperador parecía que estuviesen limitadas a hacerle pasar el tiempo más agradablemente y a que olvidara la guerra inmediata. Después de muchos bailes y fiestas en los palacios de los magnates polacos, en el mes de junio, uno de los jóvenes generales ayudantes de campo polaco del emperador tuvo la ocurrencia de ofrecerle un baile y un banquete en nombre de sus colegas. Todo el mundo acogió la idea con alegría y el emperador dio su consentimiento. Los generales ayudantes de campo recaudaron el dinero necesario por medio de una suscripción. La dama que más podía agradar al emperador fue invitada a ocupar el lugar de señora de casa y el conde Beningen, rico propietario de la provincia de Vilna, ofreció su villa para la fiesta. El baile, la comida, un paseo en barca y el disparo de un castillo de fuegos artificiales habían de tener lugar el 13 de junio en Sacreti, propiedad del conde Beningen. El mismo día en que Napoleón daba órdenes de atravesar el Niemen y que sus tropas, rechazando a los cosacos, pasaban la frontera rusa, Alejandro se divertía en el baile que le habían ofrecido los generales ayudantes de campo. La fiesta era alegre y brillante. Los entendidos en la materia decían que difícilmente se podía ver tantas mujeres hermosas reunidas en un mismo baile. La condesa de Zhukov, entre las damas rusas que habían venido con el emperador desde San Petersburgo a Vilna, se encontraba en el baile y con su belleza poderosa, genuinamente rusa, anulaba por completo la de las damas polacas más finas. Todo el mundo la admiraba y el emperador se dignó a sacarla a bailar. Boris Dubretskoy, encantado con su soltería, como decía él, porque había dejado a su mujer en Moscú, estaba también en el baile y, a pesar de que no era general ayudante de campo, había contribuido con una fuerte cantidad a la suscripción organizada para sufragar los gastos de la fiesta. Boris, rico de dinero y de honores, ya no buscaba protectores, sino que trataba de igual a igual con sus superiores. En Vilna encontró a Elena, a la que no había visto desde que hacía mucho tiempo, y fingió no acordarse del pasado. Como Elena gozaba de los favores de un personaje importantísimo y Boris estaba casado, se hablaron como dos viejos amigos. A medianoche todavía duraba el baile. Elena, que no encontraba un caballero digno de ella para que le sirviese de pareja, propuso a Boris una mazurca. Formaban la tercera pareja. Boris miraba con indiferencia a los hombres desnudos, deslumbradores de Elena, que emergían de un vestido de gasa dorada, hablaban de sus viejas amistades y al mismo tiempo Boris no dejaba de observar disimuladamente al emperador que estaba en la sala. El emperador no bailaba, permanecía en pie junto a la puerta y detenía a unos y otros con palabras amables que únicamente él sabía pronunciar. Al empezar la mazurca, Boris se dio cuenta de que el general ayudante de campo Balachov, uno de los personajes más próximos al emperador, se le acercó no como cortesano, mientras el emperador hablaba con una dama polaca. Tan pronto como la conversación se lo permitió, el emperador interrogó con la mirada a Balachov y comprendió que el general no podía hablar de aquel modo más que impulsado por alguna razón de extrema gravedad. Saludó a la dama y se dirigió al general. Desde las primeras palabras de Balachov, la cara del emperador expresó extrañeza. Tomó del brazo a su ayudante, atravesó la sala sin reparar en la sorpresa de los circundantes que retrocedían respetuosamente para abrirle paso y se dirigió hacia el jardín. Boris observó el semblante emocionado de Arakchiev mientras el emperador pasaba con Balachov. Arakchiev miró de reojo al soberano y, roncando con su nariz encarnada, salió de entre la multitud como si esperara que el emperador lo llamase. Boris comprendió que Arakchiev envidiaba a Balachov y estaba disgustado de no haber podido ser él quien transmitiera al emperador aquella noticia que evidentemente era muy importante. El emperador pasó con Balachov sin ver a Boris y salió al jardín iluminado. Arakchiev, con las manos en la empuñadura de la espada, lo siguió a una distancia de 20 pasos mirando indignado hacia todas partes. Mientras bailaba la mazurca, Boris estaba obsesionado por esta idea. ¿Qué noticias podía haberle comunicado Balachov al emperador y cómo podía haberla sabido antes que los demás? En la figura de baile que obliga al caballero a escoger su pareja, Boris anunció a Elena que en voz baja que iba a sacar a bailar a la condesa Potovka, que según le parecía a Boris se hallaba en el balcón
Con paso cauteloso se dirigió hacia la puerta que daba al jardín y al darse cuenta de que el emperador entraba en la terraza con Balachov, se detuvo. Alejandro y su ayudante se encaminaban hacia la puerta. Boris, como si no hubiera tenido tiempo de apartarse, se retiró respetuosamente e inclinó la cabeza. El emperador, con la emoción de un hombre que se siente ofendido, decía: entrar en Rusia sin haber declarado la guerra. No me reconciliaré con él mientras haya un solo enemigo armado en Rusia. A Boris le pareció que el emperador pronunciaba estas palabras con una cierta satisfacción. Estaba contento de la fuerza de expresión de su pensamiento, pero se sentía contrariado al ver que Boris lo había oído. Que no lo sepa nadie, añadió el emperador frunciendo el entrecejo. Boris comprendió que aquellas palabras iban dirigidas a él, y bajando la vista inclinó la cabeza. El emperador entró otra vez en la sala y aún permaneció media hora más en el baile. Boris, gracias a su estratagema, supo antes que nadie que las tropas francesas habían atravesado el Niemen, y esto le dio pie para demostrar a algunos personajes elevados que a veces lo que era un secreto para los demás no lo era para él. Esto le proporcionaba una nueva ocasión de adquirir importancia en la opinión de aquellos. La noticia del paso del Niemen por los franceses llegaba inesperadamente después de un mes de espera y en pleno baile. En los primeros momentos el emperador, encolerizado por aquel agravio, había encontrado aquella frase que se hizo célebre y que a él le agradaba tanto, porque expresaba exactamente sus sentimientos. Al regresar del baile a las 2 de la madrugada, llamó a su secretario Schikov y le hizo escribir la orden a las tropas y el decreto al feldmariscal príncipe Soltykov, exigiendo que en ambos documentos constasen aquellas palabras: no me reconciliaré mientras haya un solo francés armado en tierra rusa. Al día siguiente escribió Napoleón una carta concebida en estos términos: Señor y hermano, ayer supe que, a pesar de la lealtad con que he mantenido mis compromisos con vuestra majestad, las tropas francesas han flanqueado las fronteras de Rusia, y acabo de recibir de San Petersburgo una nota por la cual el conde Lauriston, con motivo de esta agresión, anuncia que vuestra majestad se considera en estado de guerra conmigo desde el momento en que el príncipe Kuragen ha solicitado sus pasaportes. Los motivos por los cuales el duque de Bassano se negó a entregárselos no hubieran podido hacerme suponer nunca que este paso pudiera servir de pretexto a la agresión. En efecto, ese embajador no ha sido nunca autorizado, como lo ha reconocido él mismo, para obrar como lo hizo, y tan pronto me enteré de ello, le hice saber que desaprobaba su conducta, ordenándole que permaneciera en su puesto. Si vuestra majestad no tiene la intención de derramar la sangre de nuestros pueblos por una mala interpretación de este género y consiente en retirar sus tropas del territorio ruso, yo consideraré todo lo ocurrido como si no hubiera pasado, y un arreglo entre nosotros será posible. En el caso contrario, majestad, me veré obligado a rechazar un ataque que nada ha provocado por mi parte. Todavía depende de vuestra majestad evitar a la humanidad los desastres de una nueva guerra. Alejandro. Capítulo 4. El emperador hizo llamar enseguida a Balachov y después de leerle la carta que dirigía a Napoleón, le ordenó que la llevara al lugar donde se hallase el soberano francés y se la entregase personalmente. Al despedir a su ayudante, el emperador le repitió nuevamente que no se reconciliaría con Napoleón mientras hubiera un solo enemigo armado dentro del territorio ruso, y le encargó que lo repitiera textualmente al emperador francés. Alejandro no había escrito aquellas palabras en la carta porque comprendía que no encajaban en aquella especie de intento de reconciliación, pero ordenó a Balachov que se las transmitiera íntegramente a Napoleón en persona. El ayudante, acompañado de un corneta y de 2 cosacos, emprendió el viaje la noche del 13 al 14 y al amanecer llegó al pueblo de Vikonsky, ocupado por las avanzadas francesas de la parte de acá del Niemen. Unos centinelas de la caballería francesa lo detuvieron. Un suboficial de húsares con uniforme azul y un gorro peludo llamó a Balachov, que seguía decididamente hacia adelante, y le ordenó que no siguiese adelante. El ayudante del emperador Alejandro tampoco hizo caso de la segunda intimación y siguió avanzando poco a poco por la carretera. El suboficial francés frunció el entrecejo y, mascullando unos tacos, se acercó con el sable desenvainado hacia el general ruso y le preguntó en una forma grosera por qué no hacía caso de lo que le decían. Balachov dijo entonces quién era y el suboficial destacó a un soldado a buscar a un oficial. Sin prestar ninguna atención a Balachov, el suboficial se puso a hablar con sus compañeros de servicio.
A Baratyov, después de su convivencia con el poder superior todopoderoso, después de la conversación sostenida 3 horas antes con el emperador y en general habituado por su situación a ser recibido en todas partes con los máximos honores, le parecía imposible ver allí, en territorio ruso, aquella actitud hostil y sobre todo irrespetuosa por parte de la fuerza bruta. El sol comenzaba a rasgar las nubes. El aire era fresco y húmedo. Los rebaños marchaban por la carretera, por los campos, las alondras, como burbujas sobre el agua, volaban una detrás de otra, lanzando sus gritos monótonos. Baratyov miraba a su alrededor, esperando que llegase el oficial. Los cosacos, el corneta y los húsares franceses se miraban silenciosamente. El coronel de húsara francés, que evidentemente acababa de saltar de la cama, llegaba montado en un magnífico caballo gris. Lo acompañaban 2 húsares, el oficial, los soldados y los caballos avanzaban con dignidad y elegancia. Era al principio de la campaña, en aquel momento en que las tropas presentan todavía un aspecto agradable, casi como en tiempos de paz, con aquel velo de espíritu guerrero en el uniforme y aquel otro velo moral de la alegría y del optimismo que acompaña siempre los comienzos de la guerra. El coronel francés logró a duras penas retener un bostezo, pero era un hombre cortés y educado y se hizo cargo enseguida de la importancia de Baratyov. Lo acompañó al otro lado de la línea y informó de que su deseo de ser presentado al emperador probablemente podría ser realizado enseguida porque el campamento de Napoleón no estaba lejos. Atravesaron el pueblo de Riconti por delante de los húsares franceses, de las centinelas y de los soldados que presentaban armas a su coronel y que miraban con curiosidad el uniforme del general ruso. Según dijo el coronel, a 2 vertas de allí se hallaba el jefe de la división que recibiría a Baratyov y lo acompañaría a su destino. El sol brillaba alegremente sobre la hierba clara del campo. Tan pronto salieron a la montaña por detrás de la posada del pueblo, vieron que venían a su encuentro galopando algunos caballeros, entre los cuales, en un caballo negro cuyos arreos relucientes brillaban en el sol, iba un hombre alto con un sombrero de fieltro con plumas, con los cabellos negros cayéndole sobre los hombros, con una capa encarnada y con sus largas piernas muy echadas hacia adelante, como suelen montar los franceses. Galopaba en dirección a Baratyov y las plumas de su sombrero y la pedrería y los galones de su uniforme centelleaban bajo el sol de junio. Cuando Baratyov se encontraba a una distancia de 2 caballos del jinete que galopaba a su encuentro con una cara solemne y teatral, con el plumero, el collar y los adornos dorados, Hulbert, el coronel francés, murmuró respetuosamente: «El rey de Nápoles». Efectivamente, era Murat, el llamado rey de Nápoles, aunque resultaba difícil comprender por qué era rey de Nápoles. Todos lo llamaban así y él mismo estaba tan convencido de ello que había adoptado un aire solemne y más importante que antes. Estaba tan convencido de ser rey de Nápoles que la víspera de su partida de la ciudad, mientras se paseaba con su mujer por las calles, unos italianos gritaron «¡Viva el rey!». Y él, sonriendo tristemente, se volvió hacia su mujer y le dijo: «Pobre gente, ¿no saben que mañana los dejo?». A pesar de su íntima convicción de que el rey de Nápoles y de que sus súbditos llorarían su ausencia, cuando se le ordenó que volviera de nuevo al servicio militar y sobre todo cuando su augusto cuñado le dijo en Danzig: «Te he hecho rey para que reines a mi gusto y no al tuyo», reanudó con alegría la carrera que le había sido familiar y vistiéndose de la manera más llamativa y fantástica y lo más costosa posible, alegre y satisfecho, galopó por los caminos de Polonia sin saber hacia dónde ni para qué. Al darse cuenta de la presencia del general ruso, con un movimiento real y solemne, irguió la cabeza de rizados cabellos que le caían sobre los hombros y dirigió una mirada interrogativa al coronel. Este se apresuró a entregar respetuosamente a su majestad los documentos de Baratyov, cuyo nombre no podía pronunciar bien. «De Malchave», dijo el rey audazmente para vencer la dificultad de pronunciación que ofrecía aquel nombre ruso. «Encantado de conocerle, general». Al principio sus gestos y ademanes fueron solemnes y graciosos, verdaderamente propios de un rey, pero cuando se puso a hablar en voz alta y deprisa, toda su dignidad real se vino abajo y sin darse cuenta cayó en un tono de ingenua familiaridad. «Y bien, general, parece que la guerra es inevitable», dijo, poniendo la mano sobre el flanco del caballo de Baratyov, como si lamentara aquella circunstancia de la que él no podía ser juez. «Sire, mi señor el emperador no desea la guerra, como puede apreciar vuestra majestad», contestó Baratyov, empleando el vuestra majestad con la afectación inevitable que se emplea cada vez que se pronuncia un título nuevo hasta que
hasta para aquel al cual que corresponde. La cara de Murat brillaba con una satisfacción ridícula mientras escuchaba a Monsieur Balachov. Sin embargo, realeza obliga, sentía la necesidad de hablar con el embajador del emperador Alejandro de los asuntos de Estado. Como rey aliado, se apeó del caballo y tomando a Balachov por el brazo, se paró algunos pasos del séquito que esperaba respetuosamente. Paseando por el prado, Murat procuró imprimir la mayor importancia posible a sus palabras. Dijo que el emperador Napoleón se había sentido ofendido por la orden que se había dado de retirar las tropas de Prusia, tanto más cuanto la exigencia se había hecho pública y perjudicaba la dignidad de Francia. Balachov replicó que la exigencia no tenía nada de ofensiva, puesto que Murat lo interrumpió. Así pues, ¿usted cree que el provocador no es el emperador Alejandro?, preguntó de repente con una sonrisa beatífica estúpida. Balachov explicó las razones que tenía para creer que la provocación de la guerra había partido de Napoleón, y bien general, deseo que de todo corazón que nuestros emperadores lleguen a un acuerdo y que la guerra, iniciada bien a disgusto mío, termine pronto, afirmó Murat con el tono de los criados que quieren seguir siendo amigos a pesar de las peleas de sus amos, y seguidamente se puso a hablar del gran duque, de su estado de salud y de los recuerdos de los tiempos alegres que habían pasado juntos en Nápoles. Después de pronto, acordándose nuevamente de su dignidad de rey, se vio solemnemente adoptando la actitud que tenía en el momento de la coronación y haciendo un gesto majestuoso con la mano derecha, dijo: «No le quiero retener a usted más, general. Deseo que su misión obtenga un éxito completo». Y centellando todo, él, bajo su capa encarnada, su plumero y sus joyas, se reunió con su séquito y prosiguió su camino. Balachov siguió adelante y persuadido por las palabras de Murat de que el emperador Napoleón le recibiría enseguida, pero no fue así. Los centinelas del cuerpo de infantería de Davout lo detuvieron otra vez en la salida del pueblo, igual que en la primera línea, y el ayudante de campo del comandante de aquel cuerpo de ejército lo condujo nuevamente al pueblo, llevándolo a presencia del mariscal Davout. Capítulo 5. Davout era el Arakchev del emperador Napoleón, un Arakchev nada perezoso, sino adicto y cruel, que no sabía expresar su adhesión más que comportándose con una crueldad inenarrable. Hombres así son necesarios en el mecanismo de un Estado, como lo son los lobos en la naturaleza, y por esto siempre existen, aparecen en los estados y se mantienen en ellos a pesar de la anomalía que entraña su presencia allí, y su promiscuidad con el jefe del Estado. Únicamente por necesidad es posible aplicarse como este Arakchev, tan cruel que él mismo personalmente arrancaba el bigote a los granaderos y que por la debilidad nerviosa que le dejaba no podía soportar el peligro. Como un hombre así, grosero e ignorante, podía tener tanta influencia sobre el emperador Alejandro, noble y generoso como un caballero. Balachov encontró al mariscal Davout bajo el cobertizo de una isba. Estaba sentado encima de un tonel y repasaba unas cuentas. Hubiera podido tener un alojamiento mucho mejor, pero el mariscal Davout era de aquellos hombres que se colocan por su propia voluntad en las condiciones más duras de la vida para tener el derecho de ser inflexibles. Es por este mismo motivo por el que siempre estaba ocupado. ¿Cómo querés que tenga tiempo de pensar en las cosas agradables de la vida? Sí, como usted mismo ve, he de trabajar debajo de un cobertizo y sentado en un tonel. He aquí lo que quería decir la expresión de su cara. La mayor satisfacción y la principal necesidad de esta clase de hombres consiste, cuando se enfrentan con la animación de la vida, en echarles en cara su actividad triste y perseverante. Davout se dio este placer cuando le presentaron a Balachov. Se sumergió aún más en el trabajo que estaba haciendo y por encima de los lentes miró la cara de Balachov, animada por la influencia de aquella mañana de sol y de su conversación con Murat, y ni se levantó ni se movió. Sus cejas se fruncieron aún más de lo que estaba y sonrió de mala gana. Al ver reflejada en el semblante de Balachov la impresión que le producía aquel seco recibimiento, Davout levantó la cabeza y le preguntó fríamente qué quería. Balachov, suponiendo que aquella actitud del mariscal francés era únicamente debida al hecho de no saber Davout su título de general ayudante de campo del emperador Alejandro y de embajador
embajador ante Napoleón, se apresuró a dar a conocer su nombre y su categoría. Contrariamente a lo que esperaba, Davout, después de haberle escuchado, todavía se mostró más grosero y más adusto. ¿Dónde está el pliego?, dijo. Démelo usted, yo lo enviaré al emperador. Baratxó replicó que no tenía orden de entregarlo él mismo a Napoleón. Las órdenes de vuestro emperador son ejecutadas en vuestro ejército, pero aquí tiene usted que hacer lo que él le diga, remachó Davout, y como si quisiera hacer sentir aún más al general ruso que él disponía de la fuerza brutal, envió al ayudante de campo a buscar al oficial de servicio. Baratxó sacó el pliego que contenía la carta del emperador Alejandro y lo dejó sobre la mesa. Hay que advertir que la mesa no era otra cosa que un batiente de puerta que tenía todavía los goznes clavados puesta encima de dos barriles. Davout tomó el pliego y leyó la dirección. Está usted en su perfecto derecho de reconocer o no el respeto que se me debe, dijo Baratxó, pero permítame que le haga observar que tengo el honor de ser general ayudante del campo de su majestad. Davout lo miró un instante y se mostró visiblemente complacido ante la emocionada confusión que se reflejaba en el rostro de Baratxó. Será usted tratado como se merece, repuso, y guardándose el pliego en el bolsillo salió del cobertizo. Unos minutos después, el ayudante de campo del mariscal, el señor de Castres, regresó y acompañó a Baratxó a un alojamiento que se le había preparado. Aquel día Baratxó comió con el mariscal en el cobertizo, en la puerta colocada sobre barriles que le servía de mesa a Davout. Al día siguiente, por la mañana, Davout se marchó muy temprano, pero antes de irse envió a buscar a Baratxó y con tono autoritario le invitó a no moverse de allí, diciéndole que debía seguir el convoy si recibía órdenes en aquel sentido y que no podía hablar con nadie más que con el señor de Castres. Al cabo de 4 días de soledad y de fastidio, durante los cuales pudo darse cuenta de su nulidad y de su impotencia, mucho más sensibles para él desde que encontrara en aquel ambiente de poder, después de algunas marchas con los equipajes del mariscal y las tropas francesas que ocupaban el país, Baratxó entró en Vilna por la misma puerta por la cual había salido unos días antes. A la mañana siguiente, el chambelán imperial, señor de Turenne, fue a ver a Baratxó y le comunicó el deseo de Napoleón de concederle una audiencia. 4 días antes, al lado mismo de aquella casa a la que fue conducido Baratxó, estaban los centinelas del regimiento de Preobrazhensky, y ahora 2 granaderos franceses con uniforme azul y morrión peludo permanecían en pie, apostados junto a la puerta donde la guardia de los húsares y de los ulanos y el brillante séquito de ayudantes de campo de pajes y generales que esperaban la salida de Napoleón se entretenían contemplando el caballo de silla del emperador, al que sostenía por la brida el mameluco Rustam. Napoleón recibía a Baratxó en Vilna, en la misma casa de la cual había salido enviado por el emperador Alejandro. Capítulo 6. A pesar de que Baratxó estaba habituado a las solemnidades de la corte, el lujo y la fastuosidad de la de Napoleón no pudieron por menos de sorprenderle. El conde de Turenne lo introdujo en el gran salón de recepciones donde los esperaban muchos generales, chambelanes, señores polacos y magnates, entre los cuales había muchos que Baratxó había visto en la corte del emperador de Rusia. Duroc anunció que el emperador Napoleón recibiría al general ruso antes de salir a paseo. Después de algunos minutos de espera, el chambelán de servicio apareció en el gran salón de recepciones y saludando respetuosamente a Baratxó, le invitó a seguirle. Baratxó entró en un saloncito, una de cuyas puertas daba al gabinete de trabajo, aquel mismo gabinete donde el emperador ruso le había dado órdenes para el viaje. Baratxó permaneció en pie 2 minutos, esperando. Detrás de la puerta se oyeron unos pasos rápidos y se abrieron las 2 batientes. Luego todo quedó en silencio. Unos instantes después se oyeron otros pasos firmes y en el marco de la puerta apareció Napoleón. Acababa de vestirse para dar su acostumbrado paseo a caballo. Llevaba un uniforme azul abierto encima de un chaleco blanco que cubría su abdomen pronunciado, un calzón también blanco que modelaba sus muslos, gruesos y cortos, y botas altas. Advertíase que sus cabellos cortos acababan de ser peinados, pero no obstante, en medio de la frente le caía un mechón muy largo. Su cuello blanco y rechoncho parecía estar oprimido por el cuello negro del uniforme.
Todo él olía a agua de Colonia. Su cara llena de aspecto juvenil tenía una expresión de benevolencia amable y majestuosa. Entró con la cabeza erguida y acompañado a cada uno de sus pasos con un movimiento nervioso. De él se desprendía que aquel aire representativo que tienen los hombres de 40 años que viven holgadamente. Por otra parte, no era difícil ver que aquel día estaba de buen humor. Inclinó la cabeza en respuesta al profundo y respetuoso saludo de Balachov y acercándose a él, empezó a hablar como un hombre que tiene el tiempo contado y que no se preocupa de preparar sus discursos, convencido de que siempre dirá bien lo que tenga necesidad de decir. Buenos días, general. He recibido la carta del emperador Alejandro que usted me ha traído y estoy muy contento de tener ocasión de saludarle. Fijó su mirada penetrante en el rostro de Balachov y enseguida miró hacia la puerta. Era evidente que la persona de Balachov no le interesaba ni poco ni mucho y que lo que pensaba en aquellos momentos únicamente tenía interés para él. Todo lo que estaba fuera de aquello no tenía para él ninguna importancia, porque estaba convencido de que todo en el mundo no dependía más que de su voluntad. Yo no deseo ni he deseado nunca la guerra, dijo, pero me han obligado a hacerla. Ahora mismo estoy dispuesto a aceptar todas las explicaciones que tenga usted que darme. Y claramente, brevemente, empezó a detallar las causas de su disgusto contra el gobierno ruso, a juzgar por el tono moderado, sereno y hasta amistoso de las palabras del emperador francés. Balachov llegó a estar absolutamente convencido de que deseaba la paz y de que tenía la intención de entablar negociaciones. Sire, mi señor el emperador, Balachov había preparado su discurso con mucha anterioridad y comenzó a hablar cuando Napoleón, al acabar su exposición de hechos, lo miró interrogativamente, pero la mirada del emperador fija en él lo dejó confuso. Tranquilícese usted, parecían decirle aquellos ojos que contemplaban con una imperceptible sonrisa el uniforme y la espada de Balachov. El general ruso se serenó y siguió hablando. Dijo que el emperador Alejandro no consideraba motivo suficiente para la guerra la petición del pasaporte por Kurágin, tal vez que el embajador había obrado por su propia iniciativa y sin el consentimiento del emperador, y aseguró que Alejandro no deseaba la guerra y que no había firmado ningún pacto con los ingleses. ¿Todavía? No, murmuró interrumpiéndole Napoleón, y como si tuviera miedo de dejarse arrastrar por sus sentimientos, frunció el entrecejo, inclinó un poco la cabeza para dar a entender a Balachov que podía continuar. Cuando hubo dicho todo lo que le habían ordenado, Balachov añadió que el emperador Alejandro deseaba la paz, pero con la condición de que Balachov se detuvo recordando las palabras que el emperador no había escrito en la carta, pero que le había ordenado transmitir a Napoleón, mientras haya un soldado enemigo armado en territorio ruso. Un sentimiento complejo lo retenía y no se sentía capaz de pronunciarlas. Con la condición, dijo, de que las tropas francesas se retiren más allá de Niemen. Napoleón se dio cuenta de la confusión de Balachov mientras pronunciaba estas palabras. Los músculos de su cara se contrajeron y su pierna izquierda pareció agitada por un temblor convulsivo. Sin moverse del sitio en que estaba y con una voz más firme y más concisa que antes, comenzó a hablar de nuevo. Durante aquel discurso, Balachov, bajando los ojos, observó con sorpresa que el temblor de la pantorrilla izquierda de Napoleón se acentuaba a medida que iba alzando la voz. Todo eso era paz tanto como el emperador Alejandro, afirmó Napoleón. ¿Acaso no he hecho durante estos 18 meses todo lo que he podido para obtenerla? Hace 18 meses que espero una explicación. Volvió a fruncir el entrecejo y con su pequeña mano regordeta y blanca hizo un gesto enérgico. Vamos a ver, ¿qué es lo que me pide para comenzar las negociaciones? Preguntó. La retirada de las tropas más allá del Niemen. Sí, le repitió Balachov. ¿Más allá del Niemen? Exclamó Napoleón. Así pues, ¿queréis que retroceda hasta más allá del Niemen? Nada más que al otro lado del Niemen. Napoleón miró fijamente a Balachov. El general inclinó respetuosamente la cabeza. En vez de pedirle, como 8 meses antes, la evacuación de la Pomerania, ahora le exigía únicamente la retirada a la otra orilla del Niemen. Napoleón se volvió y se puso a pasear por la habitación. Dice usted que se exige de mí que retroceda hasta el otro lado del Niemen para comenzar las negociaciones. Hace 2 meses se me exigía que me retirara hasta más allá del Oder y del Vístula, y a pesar de esto se viene ahora a entablar negociaciones.
Anduvo en silencio de un extremo a otro de la sala y nuevamente se detuvo ante Balachov. Este observó que la pierna izquierda del emperador temblaba aún más y que su cara parecía petrificada en una expresión severa. Napoleón solía decir del temblor que la quejaba en la pantorrilla izquierda: la vibración de mi pierna habla a veces por mí. Una proposición como la de abandonar el Oder y el Vístula puede ser hecha al príncipe de Baden, pero no a mí, exclamó Napoleón súbitamente. Ni aunque me dierais San Petersburgo y Moscú aceptaría vuestras condiciones. Y decís que yo soy el que ha empezado la guerra. ¿Quién concentró primero sus tropas? Fue el emperador Alejandro, no yo. Y venís a hablarme de negociaciones cuando me habéis hecho gastar millones, cuando estáis aliados con Inglaterra y cuando vuestra situación es francamente mala. ¿Qué objeto tiene vuestra alianza con Inglaterra? ¿Qué os ha dado? Hablando rápidamente, demostraba que en su discurso no tenía tanto interés en exponer las ventajas de la conclusión de la paz y discutir sus posibilidades, como en demostrar sus derechos y su fuerza y el error y las faltas del emperador Alejandro. El exordio de su respuesta tendía evidentemente a demostrar las ventajas de su situación, a pesar de las cuales estaba dispuesto a entablar negociaciones. Sin embargo, ya estaba lanzado y cuanto más hablaba, más difícil se le hacía seguir siendo dueño de sus palabras. El único objeto de lo que decía era engrandecerse a sí mismo y rebajar a Alejandro, es decir, que hacía todo aquello que al principio de la entrevista había propuesto no hacer. Dicen que habéis hecho la paz con los turcos. Balachov inclinó la cabeza afirmativamente. La paz se ha hecho, empezó diciendo. Napoleón no le dejó seguir. Quería hablar él solo y continuó su discurso con aquella elocuencia no exenta de cólera a la cual se sienten inclinados generalmente los favorecidos por la suerte. Sí, ya lo sé. Habéis hecho la paz con los turcos sin haber obtenido la Moldavia y la Valaquia. Yo daría estas provincias a vuestro emperador igual que le di Finlandia. Sí, lo había prometido y le hubiera dado la Valaquia y la Moldavia al emperador Alejandro. Ahora, en cambio, no tendrá esas hermosas provincias, las hubiera podido unir a su imperio y engrandecer Rusia desde el Golfo de Botnia hasta la desembocadura del Danubio. Ni Catalina la Grande ha podido hacer tanto. Napoleón se había excitado poco a poco y sin dejar de dar grandes zancadas por la habitación, repitió casi las mismas palabras que había dicho a Alejandro en Tilsit. Todo eso lo hubiera debido a mi amistad. Ah, qué reino más hermoso. Repitió esto muchas veces, deteniéndose y sacándose de la tabaquera de oro del bolsillo para aspirar con avidez un poco de rapé. Qué reino más hermoso hubiera podido ser el del emperador Alejandro. Cada vez que Balachov iba a decir algo, Napoleón lo miraba con aire de disgusto y le cortaba la palabra. ¿Qué podía buscar y desear vuestro emperador que mi amistad no se lo hubiera proporcionado? Dijo alzando los hombros con un gesto de extrañeza, pero ha preferido rodearse de mis enemigos y ha llamado a Einstein, a Armfeldt, a Bellingham y a Wiesenrode. Einstein es un traidor expulsado de la patria. Armfeldt un poco y un intrigante, un loco y un intrigante. Wiesenrode, un fugitivo de Francia. Bellingham es un poco más militar que los otros, pero absolutamente incapaz. En 1807 no supo hacer nada y su nombre ha de suscitar en el emperador de Alejandro terribles recuerdos. Si fuesen buenos para algo, podrían prestar algún servicio, pero ni eso siquiera. Napoleón hablaba deprisa, tan deprisa que apenas podía seguir el curso de sus pensamientos y las consideraciones que brotaban de su mente y que le demostraban su fuerza y su derecho no adquirían una expresión definitiva con sus palabras. No son buenos ni para la guerra ni para la paz, prosiguió después de una breve pausa. Dicen que Barclay es el más hábil de todos, pero nadie lo creerá si se ha de juzgar por sus primeros movimientos. ¿Y qué hacen todos juntos? ¿Qué hacen todos esos cortesanos? Full propone, Anton discute, Bennington juzga y Barclay, encargado de obrar, no sabe qué hacer. Y el tiempo se les va sin hacer nada. Únicamente Bagration es un militar. Es un bruto, pero tiene experiencia y ojo clínico y no le falta decisión. ¿Qué papel hace vuestro emperador entre todas esas nulidades militares? Lo comprometen y echan encima de él la responsabilidad de todo lo que hacen. Un soberano no debe mezclarse en asuntos militares si no es general. El emperador dio a estas palabras el tono de una provocación. Sabía muy bien que el mayor deseo de Alejandro era tener un gran capitán.
Hace 8 días que ha empezado la campaña y no habéis podido defender Vilna. Vuestro ejército está dividido y es expulsado de las provincias polacas. Vuestras tropas se rebelan. Al contrario, Majestad, dijo Balachov, que apenas podía comprender lo que decía Napoleón, pues les costaba trabajo seguir el hilo de aquel torrente desbordado de palabras. Las tropas rusas arden en deseo de... Lo sé todo, replicó Napoleón, lo sé todo y conozco el número de vuestros batallones, también como el de los míos. No tenéis ni 200.000 hombres y yo tengo 3 veces más. Le doy a usted mi palabra de honor de que tengo 530.000 hombres a este lado del Vístula. Los turcos no representan para nosotros un auxilio considerable, no sirven para nada y lo han demostrado haciendo la paz con vosotros. Los suecos, bueno, dejémoslos, porque su destino es estar gobernado por reyes locos. Su rey está loco de remate, lo cambian y nombran a otro, Bernadotte, y este también se vuelve loco enseguida, porque únicamente un loco puede restablecer una alianza con Rusia siendo sueco. Napoleón lanzó un gruñido y volvió a meter la nariz en su tabaquera. Cada una de las frases del emperador sugería a Balachov una objeción y constantemente el general ruso hacía el gesto del hombre que desea decir algo, pero Napoleón no le dejaba hablar. Contra la locura de los suecos, Balachov quería objetar que Suecia es una isla cuando tiene a Rusia detrás, pero Napoleón se puso a gritar malhumorado e incluso con violencia para ahogar la voz de su interlocutor. Napoleón se encontraba en aquel estado de cólera en que es necesario hacer mucho para justificarse. La situación de Balachov se iba haciendo cada vez más penosa. Temía perder su dignidad de embajador y sentía la necesidad de hacer algunas objeciones, pero como hombre sería moralmente ante aquella aberración y aquella cólera sin causa. Sabía que todo lo que decía el emperador en aquellos momentos no tenía ninguna importancia y que él mismo se sentiría avergonzado de ello tan pronto se tranquilizara. Balachov, en pie y con los ojos bajos, miraba las piernas gruesas y temblorosas de Napoleón y procuraba rehuir sus miradas centelleantes. Pero, ¿qué me importan a mí después de todo vuestros aliados? Mis aliados son los polacos, son 80.000 y se baten como leones, y pronto tendré 200.000 en pie de guerra. Irritado probablemente por haber dicho una mentira tan grande y de ver a Balachov resignado a su suerte, silencioso delante de él, siempre en la misma actitud, dio una vuelta en redondo y haciendo un gesto rápido y enérgico con su mano blanca, dijo casi a gritos: «Sabed que si hacéis que Prusia se levante contra mí, la borraré del mapa de Europa». Estaba pálido, desfigurado por la ira y con sus manos hacía un ademán brusco, casi violento. «Si os haré retroceder hasta más allá del Vilma y del Dnieper, y restableceré contra vosotros aquel muro que Europa, en su criminal ceguera, permitió que fuera destruido. Sí, eso es lo que ocurrirá, lo que habréis ganado apartándoos de mí». Dio algunos pasos por la habitación sin decir nada, como si hubiera agotado ya sus argumentos, y se encogió de hombros. Se metió la tabaquera en el bolsillo del chaleco, pero la volvió a sacar otra vez y se la acercó a la nariz. De repente se detuvo delante de Balachov y dirigiéndole una mirada irónica repitió en voz baja: «Y pensar en el hermoso reino que hubiera podido tener vuestro emperador». Balachov, que seguía sintiendo necesidad de objetar algo, dijo que por parte de Rusia las cosas no presentaban un aspecto tan tenebroso. Napoleón no contestó, pero no dejó de mirar al embajador de Alejandro con una expresión burlona y evidentemente sin escucharlo. Balachov añadió que Rusia iba a la guerra muy esperanzada, contando con que su triunfo era seguro. Napoleón inclinó la cabeza como diciendo: «Ya lo sé, usted habla así por obligación, pero no cree lo que dice. Yo le he convencido de lo contrario». Cuando Balachov dejó de hablar, golpeó el suelo con el pie como haciendo una señal. Se abrió la puerta y un chambelán ofreció al emperador sus guantes y su sombrero, mientras otro le alargaba un pañuelo de bolsillo. Napoleón se dirigió a Balachov sin mirarlo. «Diga en mi nombre al emperador Alejandro que sigo siendo su amigo. Le conozco muy bien y aprecio sus grandes cualidades. No le retengo más, general. Ya recibirá usted mi carta para el emperador». Y sin decir más, Napoleón se dirigió rápidamente hacia la puerta. Todos los que se hallaban en el salón de recepciones se precipitaron en dirección a la escalera. Capítulo 7. Después de todo lo que le había dicho, Napoleón, después de su
estallido de cólera después de su última frase. No la retengo más, general, ya recibirá usted mi carta, pronunciada secamente. Balapchov se quedó convencido no solo de que Napoleón no quería verlo más, sino de que incluso evitaría hallarse otra vez en presencia del embajador ofendido, testigo de su inoportuna exaltación. Sin embargo, aquel mismo día tuvo la sorpresa de recibir por mediación de Duroc una invitación para sentarse a la mesa del emperador. Thiers, Caulaincourt y Berthier asistían a la comida. Napoleón recibió a Balapchov con un aire amable y alegre. No solo no se sentía molesto ni avergonzado por su violento arranque de aquella mañana, sino que, por el contrario, se mostró deseoso de tranquilizar a Balapchov. Desde hacía ya mucho tiempo, Napoleón no podía admitir la posibilidad de equivocarse y estaba persuadido de que todo lo que hacía estaba bien, no porque sus actos respondieran a una concepción del bien y del mal, sino simplemente porque era él quien los había realizado. El emperador estaba contento porque durante su paseo a caballo por las calles de Vilna, la multitud lo había aclamado con entusiasmo. Todas las calles que había atravesado estaban ornadas y los balcones llenos de colgaduras, y después las ventanas, y desde las ventanas las damas polacas habían agitado y saludando con sus pañuelos. Durante la comida, Napoleón no solamente se mostró amable con Balapchov, que estaba sentado a su lado, sino que lo trataba como si fuera uno de sus cortesanos, uno de aquellos que aprobaban todos sus proyectos y deseaban participar de sus éxitos. Entre otras cosas, se puso a hablar de Moscú y preguntó a Balapchov datos de la capital rusa, interrogándolo no como un viajero curioso que pregunta por una población que le interesa visitar, sino como si estuviera convencido de que Balapchov había de sentirse halagado por aquel interés. ¿Cuántos habitantes tiene Moscú? ¿Cuántas casas? ¿Es verdad que a Moscú le llaman la ciudad santa? ¿Cuántas iglesias hay?, preguntaba. Al oír que había más de 200 iglesias, Napoleón observó: ¿y por qué tantas iglesias? Los rusos son muy piadosos, contestó Balapchov. Casi siempre el número de iglesias y de conventos guarda relación con el atraso del pueblo, comentó Napoleón mirando a Caulaincourt, para obtener su aprobación a aquella frase. Balapchov se permitió decir respetuosamente que no compartía el criterio del emperador francés. Cada país tiene sus costumbres, dijo, pero en un sitio de Europa no hay nada semejante. Con el perdón de vuestra majestad, replicó Balapchov, he de decir que además de Rusia hay España, que también tiene muchos conventos y muchas iglesias. Esta respuesta de Balapchov era una alusión a la reciente derrota de los franceses en España, que había sido muy celebrada en la corte del emperador Alejandro, pero en la comida de Napoleón pasó inadvertida. Por las caras de indiferencia de los mariscales, comprendió Balapchov que no había comprendido su indirecta. Si es una indirecta, no la hemos entendido, y además no tiene nada de espiritual, parecían querer decir los semblantes de los mariscales. Aquella propuesta fue tan poco apreciada que Napoleón ni siquiera la acogió y preguntó ingenuamente a Balapchov por dónde pasaba la carretera directa de Vilna a Moscú. Balapchov, que durante toda la comida había procurado pesar sus palabras, contestó que, de la misma manera que todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos conducían a Moscú, pero que el mejor era indudablemente el que pasa por Poltava, que es el que escogió Carlos II, y interiormente se sintió muy satisfecho de esta respuesta. Apenas Balapchov pronunció el nombre de Poltava, Caulaincourt se puso a hablar de las incomodidades de la carretera de San Petersburgo a Moscú y de sus recuerdos de la ciudad de Neva. Al levantarse de la mesa pasaron a tomar café al gabinete, que unos días antes era del emperador Alejandro. Napoleón se había sentado y removía su café en una taza de Sèvres. Señaló a Balapchov una silla cerca de él. Después de las comidas se produce en el hombre una cierta disposición de espíritu que, más que todas las causas razonables, impulsa a sentirse contento de sí mismo y a ver a un amigo en cada uno de los que se encuentran a vuestro lado. Napoleón se hallaba en este estado de ánimo. Estaba persuadido de que Balapchov era también amigo suyo y un admirador. Napoleón se dirigió a él con una sonrisa amable, un poco irónica. Me han dicho que el emperador Alejandro ocupaba este mismo gabinete, ¿verdad que es extraño, general? No se le ocurrió pensar que aquel recuerdo podía no ser agradable a su interlocutor, puesto que era una prueba de la superioridad de Napoleón sobre Alejandro. Balapchov no pudo contestar nada e inclinó la cabeza silenciosamente.
Sí, continuó Napoleón, con una sonrisa burlona. Hace 4 días que en esta misma habitación discutían Winston Roth y Stein. Lo que no puedo comprender es que el emperador Alejandro haya llamado a todos mis enemigos personales. Esto es algo que no entiendo. ¿No se le ha ocurrido pensar que yo puedo hacer lo mismo que él? Aquel recuerdo evidentemente lo empujaba otra vez a la cólera de antes, que todavía no se había desvanecido por completo. Ya de saber que lo haré, añadió levantándose y retirando su taza. Echaré de Alemania a todos sus parientes, de Kuttenberg, de Baden, de Weimar. Sí, los echaré. Ya puede empezar a prepararles un asilo en Rusia. Balabchov bajó la cabeza, demostrando con su actitud que deseaba retirarse y que si escuchaba lo que el emperador decía era únicamente porque no podía hacer otra cosa. Pero Napoleón no se dio cuenta de la expresión de desagrado del embajador de Alejandro. Hablaba a Balabchov no como al embajador de su enemigo, sino como un hombre que le fuese totalmente adicto y que por consiguiente había de sentir una profunda satisfacción al ver humillado a su señor. ¿Y por qué el emperador Alejandro se ha puesto al frente de sus tropas? ¿Por qué? La guerra es mi oficio y el suyo es gobernar y no mandar un ejército. ¿Por qué ha asumido una responsabilidad tan grande? Napoleón volvió a tomar la tabaquera, dio unos pasos en silencio y de repente se acercó a Balabchov y con una ligera sonrisa, con aplomo, sencillamente como si lo que hacía no fuese solamente importante, sino agradable a su interlocutor, acercó la mano a la cara del general, un hombre de 40 años, y le tiró un poco de la oreja. Dejarse tirar de la oreja por el emperador era, en la corte francesa, un gran honor, una distinción considerable. ¿Qué? ¿No dice usted nada? Admirador y cortesano de ser Alejandro, dijo, como si le pareciera extraño que ante él pudiera haber alguien capaz de ser admirador y cortesano de otro emperador. Y como viera que Balabchov se limitaba a hacer una leve inclinación de cabeza, añadió, ¿están preparados los caballos del general? En todo caso, dadle los míos. Ha de ser ir muy lejos. La carta que Napoleón entregó a Balabchov para Alejandro era la última del emperador de los franceses al emperador de Rusia. Este se enteró de todos los detalles de las conversaciones habidas entre Napoleón y Balabchov y la guerra empezó. Capítulo octavo. Después de su entrevista con Pedro en Moscú, el príncipe Andrés marchó a San Petersburgo para resolver unos asuntos particulares, según dijo a su familia, pero en realidad para ver si encontraba allí al príncipe Anatolio Kuragin, al cual creía que era necesario provocar. Tan pronto llegó a San Petersburgo, supo que Kuragin se había marchado. Pedro había hecho advertir a su cuñado que el príncipe Andrés lo buscaba. Anatolio Kuragin recibió inmediatamente la orden del Ministerio de la Guerra y marchó a incorporarse al ejército de Moldavia. En San Petersburgo, el príncipe Andrés encontró a Kutuzov, su antiguo general, siempre bien dispuesto en su favor, y le propuso llevárselo al ejército de Moldavia, del cual acababa de ser nombrado generalísimo. El príncipe Andrés, después de obtener su nombramiento de oficial del cuartel general, marchó a Turquía. El príncipe Andrés no encontraba fácil escribir a Kuragin y provocarlo sin dar un nuevo pretexto al desafío. Pensaba que un reto por su parte comprometería a la condesa Rostov y por esto buscaba una cuestión personal que pudiera justificar satisfactoriamente el duelo. No la encontró en el ejército turco, pues Kuragin, al cabo de poco tiempo de la llegada del príncipe Andrés, regresó a Rusia. En un país nuevo, en condiciones de vida nuevas, el príncipe Andrés se sintió más a gusto. Después de la traición de su prometida y de la decepción que había experimentado, tanto más amarga cuanto que había hecho lo humanamente posible por ocultar a todos el mundo sus defectos, las condiciones de vida con las cuales antes se sentía feliz se le hicieron intolerables y aún acababan de apenarle más la libertad y la independencia que antes hubiera constituido su mayor placer. No solo no mantenía su pensamiento de antaño, aquellos que se le habían ocurrido por primera vez al contemplar el campo de batalla de Austerlitz y que luego le gustaba desarrollar en compañía de Pedro y que poblaban su aislamiento en Bogucharov y más tarde en Suiza y en Roma, sino que hasta temía recordarlos a pesar de las perspectivas diáfanas e infinitas que les sugerían. Entre tanto, el interés inmediato, práctico, sin ligaduras con el pasado ocupaba su espíritu, y cuanto más evidente se aferraba a aquel interés, más afirmaban en él todas sus ideas ingenuas, aquel arco infinito que se alejaba del cielo y que por aquellos tiempos venía encima de él, le pareció de repente que se transformaba en un arco y
preciso y concreto, sin nada eterno ni misterioso. De todas las ocupaciones a que se podía dedicar, el servicio militar era desde luego la más sencilla y la que mejor cuadraba con su manera de ser. Como general agregado al Estado Mayor de Kutuzov, se ocupaba de todos los asuntos con una perseverancia y un fervor verdaderamente notables, y dejaba admirado al generalísimo por el celo y la exactitud con que cumplía todas las misiones que le estaban encomendadas. Al convencerse de que Kulagin no estaba en Turquía, no creyó necesario seguirlo a Rusia. Sabía que un día u otro lo encontraría y que, a pesar del desprecio que sentía por aquel hombre y de todas las razones que tenía para considerar como indignidad rebajarse ante él, no podría abstenerse de provocarlo cuando lo encontrase, de la misma manera que un hombre hambriento no podía abstenerse de tomar el trozo de pan que encuentra en su camino, y la conciencia de no haber podido todavía vengarse de la ofensa recibida, de tener aún el corazón envenenado de odio, ponzoñaba aquella calma ficticia que había logrado el príncipe Andrés en Turquía bajo el aspecto de una actividad ambiciosa y llena de vanidad. En 1812, cuando la noticia de la guerra contra Napoleón llegó hasta Bucarest, donde Kutuzov pasó 6 meses sin moverse ni de día ni de noche del lado de su amante, una balaca de la cual estaba locamente enamorado, el príncipe Andrés pidió al generalísimo que lo destinara al ejército del oeste. Kutuzov, que ya estaba un poco harto de la actividad de Volkonji, porque le parecía un reproche a su ociosidad, lo dejó marchar de buena gana y le encargó de una visión cerca de Berkeley y de Tolí. Antes de marchar e incorporarse a su nuevo destino en el ejército que en mayor estaba en el campamento de Drisa, el príncipe Andrés se detuvo en Lysiagori, a 3 verstas de la carretera principal de Smolensk. Durante los últimos 3 años de su vida había experimentado tantas conmociones, había pensado y sentido tanto en sus correrías por el oriente y el occidente, que no pudo por menos de sentirse extrañado y confuso al encontrar inesperadamente en Lysiagori mismo género de vida, hasta en los más pequeños detalles que había seguido antes. Entró en la avenida y transpuso el portalón de la casa de Lysiagori como si entrara en un castillo encantado. La misma pulcritud, la misma calma, los mismos muebles, las mismas paredes, los mismos ecos, los mismos olores y las mismas figuras tímidas, un poco más envejecidas. La princesa María era la misma mujer temerosa, fea, avejentada, que pasaba los años más hermosos de su vida con miedo y sufriendo moralmente, sin provecho ni alegría. La señorita Bourrienne era la misma muchacha coqueta que gozaba alegremente de cada instante de su vida, satisfecha de sí misma y animada de las más vivas esperanzas. Únicamente había adquirido un poco más de aplomo, según le pareció al príncipe Andrés. El preceptor de Salles, que había venido de Suiza, llevaba una casaca de estilo ruso, hablaba en ruso bárbaramente con los criados, pero seguía siendo el mismo preceptor de inteligencia limitada, instruido, virtuoso y pedante. El cambio físico del viejo príncipe consistía solamente en que en los ángulos de la boca se notaba la ausencia de la dentadura. Moralmente era igual que antes, un poco más violento de carácter y un poco más desconfiado respecto a la realidad de las cosas que ocurrían en el mundo. Tan solo Nikolenka había cambiado, había crecido, tenía buen color, los cabellos negros con abundantes rizos, y sin darse cuenta de ello, cuando se reía, alzaba el labio superior de su boca graciosa, igual como la difunta princesa. Únicamente él rompía la ley de la inmutabilidad de aquel castillo dormido, pero aunque exteriormente todo continuara igual, que antes, las relaciones íntimas de todas aquellas personas se habían modificado desde que el príncipe Andrés había dejado de verlas. Los miembros de la familia se habían dividido en 2 campos diferentes y hostiles. Su presencia, sin embargo, los reunió e hizo que todos modificaran su vida habitual. El viejo príncipe, la señorita Bourrienne y el arquitecto se hallaban de un lado. La princesa María, de Salles, Nikolenka y todas las criadas y el ama estaban en el lado contrario. Durante su estancia en Lysiagori, toda la familia comía a la vez en la misma mesa, pero todos estaban cohibidos y el príncipe Andrés comprendía que era un huésped de honor de aquellos por los cuales se suspenden momentáneamente las hostilidades, pero que estorban a todo el mundo.